En la lección de hoy vamos a trabajar en el concepto de resistencia eléctrica. Entonces estamos aquí en la página 78 y vamos a ver que la resistencia eléctrica eh, tiene que ver con el flujo de electrones que supone la corriente eléctrica. Hemos aprendido que la corriente eléctrica la vamos a estudiar con la letra I de intensidad eléctrica, que es el flujo de electrones que pasan a través de una sección de un conductor del área. Y ahora vamos a ver la resistencia eléctrica. Eh, la resistencia eléctrica dice aquí que no es otra cosa que la colisión de los electrones con los átomos o iones del mismo material por el que están circulando. Es decir, la corriente eléctrica es una circulación de electrones y el mismo material, digamos que en ese circuito, en esa pista por donde van circulando los electrones, se encuentran con los núcleos, con los átomos de los que está compuesta el mismo material. Y se producen choques y en esos choques se produce también pérdida de energía. A veces los choques frenarán completamente al electrón. Si vieron el video de ayer sobre los semiconductores, tienen una idea de cómo es la naturaleza de la materia a nivel atómico. Entonces a veces los electrones chocan y se quedan ahí, pero otras veces simplemente chocan, cambian su dirección de movimiento, pierden un poco de energía, pero continúan. Y en ese que unos se paran, que otros chocan, así la corriente eléctrica se modifica por la resistencia que opone el material. Entonces dice aquí que la resistencia eléctrica depende de 4 factores: de la naturaleza del material, eso se puede entender viendo el vídeo de ayer. También depende de la longitud del material y también depende del área de la sección transversal del conductor, es decir, si un conductor, el área es más pequeña o si el área es mayor. Es decir, para que nos entendamos, cuando uno tiene un aparato eléctrico en la casa, por ejemplo, si alguien te lo instala, te dice, pues este aparato eléctrico, por ejemplo, una lavadora, ocupa un cable que tenga una determinada sección, no puede ser muy pequeño, porque si es muy pequeño se recalienta mucho. No sé si alguno ha observado eso. Cuando es un aparato electrónico pequeño, por ejemplo un coffee maker, pues el cable puede ser un poco más pequeño. ¿Ok? Bien. Y también depende de la temperatura. Ayer ya un poco, si se fijaron, hablando también de los semiconductores, se ve que la temperatura también afecta al, al paso de electrones. Bien. Entonces, esta explicación de aquí respecto a la naturaleza del mismo conductor es una propiedad intrínseca de cada material. Lo explica aquí. Esta fórmula no la vamos a trabajar ni tampoco vamos a hacer estos problemas, pero sí quería que lo vieran para que vean que además de la longitud y del área también hay una, una propiedad de cada material que es la resistividad. La resistividad es una constante de proporcionalidad que se introduce para poder calcular la resistencia y esto depende del tipo de material. Bien, esto en cuanto a una introducción. Y después ya vamos con lo que es la ley de Ohm, que la vamos a ver en la siguiente página. Bien, aquí lo que viene es que la unidad de la resistencia es el ohm, que se escribe con este símbolo, con esta herradura, en honor al que dijo la ley, a George Ohm. Entonces, si pasamos la página, vamos a ver que aquí tenemos la ley de Ohm. La ley de Ohm lo que explica es que la intensidad de corriente es inversamente proporcional a la resistencia, pero es directamente proporcional al voltaje. El voltaje, les recuerdo que es la diferencia de potencial entre un punto y otro, es decir, la diferencia de energía que hay entre un punto y otro. Esa diferencia de energía es como una especie de salto, de empujón que hace que los electrones vayan de un lado a otro. Por lo tanto, la intensidad de la corriente es proporcional a ese, digámoslo así, empujón o salto que hace que el electrón se mueva. Y de esa manera se escribe la ley de Ohm. La intensidad de la corriente es directamente proporcional al voltaje e inversamente a la resistencia. Quiero que cambien esto en el libro porque este gráfico que enfrenta el voltaje con la intensidad es preferible tenerlo así, la intensidad en X y el voltaje en Y. De manera que la resistencia, se puede decir, es la pendiente
de la relación entre la intensidad y el voltaje. ¿Ven? Como cuando calculábamos la pendiente, que era Y sobre X, pues eso es la resistencia. Muy bien, pues con esta breve explicación ustedes se lo vuelven a leer y pueden hacer este problema. Y además les voy a dejar un enlace de un video donde se relaciona el circuito eléctrico con un circuito hidráulico que les va a servir para entender mucho mejor estos conceptos. Entonces, quería también en este video iniciarles ya en cómo se representa un circuito eléctrico. Cuando representemos un circuito eléctrico en el que la corriente eléctrica viaja por esta línea negra, que sería el conductor, vamos a tener con estas dos líneas, una más grande y una más pequeña, representada una batería. La batería lo que aporta es el voltaje y tiene un polo positivo y un polo negativo. La corriente circula en este sentido. Por acuerdo internacional se dibuja así la corriente desde el positivo al negativo, aunque alguien podría decir, no, pero no es al revés, que los electrones viajan. Sí, pero por acuerdo internacional se hace así. Con este símbolo de estos picos se representa donde hay una resistencia en mitad del circuito. Y también podemos encontrar este símbolo, que es una resistencia, pero que supone que es un aparato eléctrico. Bien, pues entonces les explico esto del circuito para que vean el video sobre la comparación con un circuito hidráulico para entender el voltaje, la intensidad y lo que es la resistencia.